Bendiciones con todos. Tema 30. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el rey David ordena un censo. Y utilizamos 2 Samuel capítulo 24, versículos del 1 al 9, que está con referencia en 1 Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 27. Pero recordando un poco el video anterior, se acuerda que habló de los gigantes, de los grandes, de los héroes que David tuvo a su lado en todas las batallas que emprendió. Y esos hombres se hicieron así. Estoy convencido que fue por el testimonio que David les dio. Les enseñó seguramente del Señor, le habló mucho. Juntos cantaron alabanzas, juntos oraron al Señor. Y de ser endeudados, de ser enfermos, de ser amargados de espíritu, se convirtieron en los valientes. Hoy día vamos a ver que David ordena un censo, pero que no le consultó a Dios. No le consultó a Dios y va a ver lo que pasa. Llegamos al capítulo final de los libros de Samuel. Y el capítulo no comienza con una forma positiva, pues vemos que Dios está molesto con su pueblo. Dice el versículo 1 del capítulo 24 de 2 Samuel, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Qué les parece? ¿Qué habrá pasado? Aquí no queda claro exactamente qué pecado fue el que encendió la ira de Dios. Lo que sí sabemos es la consecuencia de esto. La segunda parte del versículo 1 dice, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y Judá. Hablaremos más adelante del censo, pero comencemos por comentar sobre la incitación. De la impresión que Dios provocó a David, pero en 1 Crónicas se aclara quién fue el que incitó a David a cometer un grave error. Dice 1 Crónicas capítulo 21, versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Mire, aquí ya aclara esto, ¿no? Entonces, la Biblia dice que Dios no es el causante de la tentación, sino nuestro propio pecado, ¿sí? Cuando el hombre peca, abre la puerta para que el adversario tenga derecho legal para actuar en su contra. Leamos lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué les parece? Satanás, en hebreo Satán, significa adversario, opositor. Es el acusador de los hermanos y busca el pecado en los hombres para acusarlos legalmente ante las cortes celestiales, con el fin de ser condenados. Satanás no tiene autoridad más que la que le permite Dios o la que le cede el hombre. En ciertas ocasiones, Dios permite que Satanás actúe para propósitos divinos, tal como prueba de disciplina, justicia, entre otros. Los ejemplos más sobresalientes son los de Job y también los de Simón Pedro. ¿Sí? Acuérdese de lo que pasó con Job. Satanás fue a la presencia de Dios, le dijo, mira, Job te ama, te adora por todo lo que le has dado. Y Dios le dice que no es así. Entonces le da permiso para que le mata su ganado, le mata a sus hijos, le llena de lepra. Y Dios le muestra a Satanás que no es así, que Job le honra, no por lo que tiene. Y le recomendamos que lea ese libro en casa. Es un libro preciosísimo que enseña lecciones maravillosas, sobre todo la paciencia, la fidelidad que tiene Job ante toda esa prueba y sigue adorando a Dios. ¿Sí? Y también miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31 a 32. En el caso de Pedro, de Simón Pedro. También dijo el Señor, Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Conocemos en la historia que Pedro inclusive negó al Señor 3 veces, maldiciendo que no lo conocía. Y Jesús ya se lo había dicho. Pero después el Señor le busca nuevamente cuando resucita y entiende estas verdades, ¿sí? Es ungido con el Espíritu Santo y se convierte en el gran apóstol Pedro, el gran predicador, el primer predicador que tuvo la iglesia primitiva, ¿sí? En los gentiles y también en los judíos. En los judíos el día de Pentecostés y en los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan esa historia maravillosa que ya hablamos en el libro de Hechos? Entonces, Satanás está allí provocando que pequemos, que hagamos lo malo, ¿sí? Porque cuando pecamos nos apartamos de Dios. Perdemos el contacto con Dios porque Dios es santo, santo, santo y Él no puede ver el pecado. Tenemos que entender eso. Y aquí Satanás incita a David que haga un censo que Dios no lo ha ordenado. Entonces David se mete en problemas. Algo está pasando aquí con David que se dejó manipular, influenciar de esto. Nótese que Jesús no oró para librar a Pedro de la prueba, sino para que éste no perdiera la fe, dice el texto. Si Dios permite que seamos probados por el adversario, es porque hay un propósito ulterior, ¿sí? Y siempre será para bien si superamos la prueba o cambiemos la palabra tentación, ¿sí? Porque Satanás viene a tentarnos. Prueba viene de parte del Señor para edificarnos, ¿cierto? Entonces es prueba, ¿no es cierto? En el caso de David, al final del capítulo veremos que todo serviría para bien, todo, ¿sí? Censo en Israel. La tentación que Satanás puso en el corazón de David fue hacer un censo. Dice el versículo 1 de 1 Crónicas capítulo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. La Biblia contempla la posibilidad de hacer un censo en Israel. Sí. Sin embargo, en el texto se hace evidente que hay algo indeseable en el hecho de contar a las personas. Éxodo capítulo 30, versículos 11 y 12 dice: Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Mire, Dios no manda a contar eso. Cuando fuere necesario contar a los israelitas, la Biblia dice que tenía que pagarse un rescate, es decir, el precio para salvar a alguien. ¿Salvarlo de qué? El texto dice que se salva de morir por haber sido contado. Un dato interesante es que el precio del rescate era de medio ciclo. ¿Qué les parece? Leamos lo que dice Éxodo capítulo 30, versículos 13 al 15. Esto hará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Y el rico aumentará. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestros pecados. ¿Qué les parece? Algunos comentaristas señalan que este precio conllevaba un mensaje, ya que a la hora de contar las monedas no se contaría un shekel por persona, es en hebreo por si acaso, sino por 2 personas. De esa manera, las monedas no serían equivalentes al número de personas. ¿Por qué tanto cuidado con esto? La Biblia nos deja ver que a Dios no le agrada que contemos a las personas, ya que generalmente eso se hace con efecto de controlar, medir su poder y glorificarse a uno mismo. Sin embargo,
la Biblia contempla las ocasiones en que los censos son necesarios, tal como para formar un ejército o para repartir territorios, como está en Números capítulo 1, en Números capítulo 26. Pero se debía pagar un rescate por ello. Mire, tremendo, ¿no? Todo viene por mano de Dios. Todo tenemos que consultarle a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Él es el que nos dio la vida. Porque Él quiere lo mejor para nosotros, pues. No quiere que andemos a la deriva. Entonces, por eso, ¿sí? Entonces, David cayó en la tentación de contar al pueblo. Tal vez motivado por la división que quedó palpable luego de la rebelión de Absalón y de Seba, sin consultar a Dios ni buscar consejo. El rey tomó la decisión de hacer un censo y ordenó a su general Joab que lo llevara a cabo. Versículo 2 dice, de 2 Samuel capítulo 24, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. La frase desde Dan hasta Beerseba se usa en la Biblia como una expresión de todo el territorio de Israel, siendo Dan el que representa históricamente la población al extremo del norte y Beerseba la ciudad al extremo del sur. Al final de la orden, David declara abiertamente cuál es el propósito del censo: saber con cuántos súbditos cuenta. Pero el general Joab sabía que no era correcto contar al pueblo de Israel, así que trató de disuadirlo. Mira lo que dice el versículo 3 de 2 Samuel capítulo 24. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? La narrativa de Crónicas añade una frase dicha por Joab que advierte que el censo tiene carga de pecado. ¡Wow! ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado en Israel? Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 3. Lamentablemente, David ignoró por completo la advertencia de Joab, de su general. Dice el versículo 4 de 2 Samuel, capítulo 24, lo siguiente. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Entonces salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. El censo de todo el territorio le tomó casi 10 meses a Joab y a su gente. Comenzaron al sur, en Aroer, cerca del Mar Muerto, y luego fueron moviéndose al norte, Galaad, llegando hasta Tiro, hoy el Líbano. Miren lo que dice el versículo 5 al 8 de 2 Samuel capítulo 24. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Geser. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Oxi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Y salieron al Neguev de Judá en Beerseba, desde que hubieron recorrido toda la tierra. Volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Mire, casi 10 meses se tomaron, perdieron el tiempo, podemos decirlo así, por algo que Dios no autorizó. No autorizó. Entonces, se le fueron las manos a David en esto, humano como nosotros que pecamos, pero ya hemos visto a través de estos videos que el pecado tiene sus consecuencias, ¿sí? El pecado viene por no obedecer la palabra de Dios, por ignorar a Dios. En este aspecto, David está ignorando a Dios y también, acuérdese, el general está diciendo que no lo haga. Sí, que Dios no está de acuerdo con eso, pero aún persiste en eso. Casi 10 meses se demoraron en hacer todo esto.
Cuando Joab presentó el reporte del censo al rey, informó sobre el número de guerreros con que contaba en todo el reino. 800.000 en Israel y 500.000 en Judá. ¿Qué les parece? Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 9 dice: y Joab dio el censo al pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Parece haber una contradicción con el reporte en Primera de Crónicas, en el cual indica que Israel tenía 1.100.000 guerreros y en Judá 470.000. Parece, ¿no? En la narrativa de Crónicas se reporta que los levitas no fueron contados, lo cual es razonable, ya que ellos no pelean en las guerras, pues sirven en el templo. Pero hay otro dato interesante en este versículo que señala que Joab no contó tampoco a la tribu de Benjamín, y explica por qué. Mira lo que dice el versículo 6 de Primera de Crónicas, capítulo 21. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. A Joab, perdón. Es curioso que a Joab le haya entrado cargo de conciencia al final, cuando estaba por contar a la última tribu de Israel, Benjamín, en su camino de regreso a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, David ordena que se haga un censo sin la autorización de Dios, y esto va a traer consecuencias. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué aprendemos aquí? Que hagamos todo, cualquier cosa que tengamos que realizar, sea trabajo, sea obra, sea lo que sea, consultemos al Señor. Preguntemos al Señor si lo podemos hacer, si es correcto, si lo debemos hacer, si Él está de acuerdo. Porque Él es el soberano, porque Él es el Rey de Reyes, es el dueño de todo, es el dueño de nuestra vida. Sí, Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, usted que está escuchando esta palabra de Dios, y todos estos videos, no solo le ha latido en su corazón ver cómo Dios obra y cómo Dios levanta y cómo Dios cumple sus promesas. Dice: yo quiero aceptar al Señor, y eso es bueno. Por eso nosotros en cada video le presentamos lo que llamamos la oración de fe, para que usted acepte al Señor y se convierta en un hijo más del reino, del más grande de los reinos, el mejor de los reinos, el reino del Señor Jesucristo. Repita la oración con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Listo. Maravilloso. Ahora venga la palabra, lea la palabra, busque con la ayuda del Espíritu Santo obedecerla, ponerla en práctica y después predicarla. Ore, cante alabanzas y venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo lecciones maravillosas para construir nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa, tu palabra que nos enfrenta con la realidad, tu palabra que nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Sí? Y gracias, Señor, por eso. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu palabra que cada día nos enseña, mi Dios. Que tú lleves esta palabra por todos los rincones del mundo y tu Espíritu Santo la haga germinar. Tu Espíritu Santo la haga dar frutos abundantes. ¿Sí? Que tu Espíritu Santo traiga una cosecha. ¿Sí? Una cosecha. Y esto produzca un cambio, porque el mundo necesita un cambio. El mundo está malo, está perverso. El mundo está asesino. El mundo está secuestrador. Y es tu palabra la que produce ese cambio, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando,
sigamos poniendo en práctica y sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber también las verdades tuyas. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.